Un tema esperado esta noche en esta mesa de trabajo en la emisión estelar de Telenoticias, pero por demás y mucho más importante, un invitado muy esperado y querido de esta casa, don Celso Marrancini. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer. Don Celso tiene una cantidad de cargos y de responsabilidades y de trabajo que es tremendo. Es el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y vicepresidente ejecutivo de la empresa de generación Punta Catalina. Lo dije bien, perfecto. ¿Faltó alguno más? No. Ya es suficiente. Entremos en el pollo del arroz con pollo, aunque vamos a hablar de electricidad. Hay rumores, por ejemplo, con el tema de Edesur, que si hay una deuda que no se ha pagado, o se le pagó, o se renegoció una deuda, o se ocultó, o se guardó. Aquí ahorita hablábamos en la redacción antes de ustedes llegar que se iban a quitar los contadores prepagos en Edesur. ¿Qué hay de cierto en todo esto que le he mezclado con Edesur? No sé de qué deuda se habla. Ajá. Eso es lo primero. Y no, los contadores, Edesur tiene contadores telemedidos. Y gran parte de la facturación de Edesur son contadores telemedidos. No, eso en vez de quitarlo, lo que hay que aumentarlo. Porque eso da una facilidad de cobro al cliente. Incluso hay uno de los préstamos del Banco Mundial, que es un préstamo de 225 millones, que es precisamente para cambiar el sistema comercial de las empresas distribuidoras. Un sistema comercial tan moderno que data del 1999 con algunos cambios. Fue el que trajo Unión Fenosa. Claro. Entonces nosotros necesitamos modernizar todo eso, tener tecnologías donde se le pueda mandar el estado de cuenta al cliente por su celular, donde nosotros vamos a poner ahora mismo unos puestos de pago parecidos a los cajeros automáticos, donde el cliente puede ir, consultar su balance, puede pagar en efectivo, puede pagar con tarjeta, puede abonar a la factura. O sea, es facilitarle al cliente, acercar el cliente a las distribuidoras, porque es cierto que los clientes muchas veces se sienten maltratados y tienen toda la razón del mundo. O sea, arriba de pagar, reciben maltrato. Entonces, ahora, a propósito de este tema, ese plan, esa idea que me parece espectacular, sería válida para las tres empresas distribuidoras. Nosotros llevamos los planes a las tres empresas distribuidoras, cada cual con su característica especial, cada empresa, pero definitivamente los planes, esos tipos de planes se llevan. Ese préstamo es para las tres distribuidoras. Ahora, eso tendría que estar avalado, por supuesto, o respaldado, a propósito del préstamo, con la compra de los contadores de electricidad. En algún momento usted hablaba de la energía servida y no facturada, aparte de la facturada y no pagada, pero ya estamos al día en la compra de los contadores para ponérsela a los clientes residenciales. ¿Existen? Sí, nosotros compramos a principios de año 600.000 contadores para las tres distribuidoras. No hay ausencia de contadores, se están poniendo los contadores, o sea que eso no es un problema para las distribuidoras. Las distribuidoras tienen el problema de facturar, que es lo primero. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el trabajo, definitivamente. Pero facturar, para aplicárselo a la gente, ¿de qué se trata? Va alguien, mide y dice, Cavada consumió tanto, se pone un papelito y te manda la factura a la casa. No, es peor todavía, tú no existes como cliente. No existe. No existe como, hay 800.000 servicios que no son clientes en este momento. Para explicarle a la gente, 800.000 gente que reciben electricidad y son invisibles para la distribuidora. Son invisibles para la distribuidora. Entonces, eso es parte del trabajo que tenemos por delante. Se está haciendo un gran trabajo. Es un trabajo, y eso es un problema que viene de muchos años. Esto no es un problema que es de ayer ni de antes de ayer, ni tampoco que se le puede achacar a un gerente. Yo creo que es un problema histórico donde hay que entender que no hay ningún negocio que gane dinero sin facturar. Tú colocas anuncios. ¿Tú te imaginas tú no facturando los anuncios? No cobro. No cobras, exacto. Entonces ese es el camino que uno lleva de que cada día esos 800.000 servicios cada vez sean menos servicios y más clientes. Porque las distribuidoras de lo que facturan lo cobran bastante bien. Entonces uno está cobrando a nivel de un 95, un 96% de lo facturado. Y realmente el reto es esos clientes y por supuesto entre los que están facturados encontrar
cuáles están conectados de forma ilegal, cuáles tienen algún truco que otro, y ir definiendo, entendiendo de que todos tenemos que pagar la electricidad. Ahora, ¿qué pasa con los que se la están robando y no la pagan? No hay manera de sancionar. A veces se repite el delito porque al final es un delito y hay que tenerlo presente. Robarse la electricidad. Uno piensa que no, porque yo tengo que tener corriente, porque mira el calor que hace, porque en el barrio, está oyendo Varsovia, pero usted se está robando un bien público que le cuesta al Estado generar a usted y a mí. Entiéndalo. Y si usted no lo paga, no puede tener un servicio eficiente. ¿Qué hacer con esa gente? Mira, hay dos tipos, porque el que está atrasado, eso es un problema comercial. Donde uno tiene que ir, el que está atrasado, y decirle, mira, tú tienes que poner tu factura al día. El que es ilegal, ya ese entra dentro del delito. Y entonces para eso está la Procuraduría General del Sector Eléctrico, el PEGASE, donde uno va, levanta un acta, se valida en la Superintendencia de Electricidad y ese cliente pues se le penaliza de acuerdo al problema que tenga. Y eso es otro punto que estamos trabajando muy de cerca con la Procuraduría General de la República, haciendo cada vez más eficiente el PEGASE, para que las distribuidoras vayan acompañados del fiscal y donde exista una conexión ilegal, pues aplique la sanción que debe de aplicar. Se tiene concebido, porque existen en otras partes del mundo modelos para proteger, a mí no me gusta la palabra subsidiar porque eso crea ciertos vicios, pero proteger a ciertos grupos poblacionales que quizás no puedan pagar cierta tarifa. ¿Se tiene eso concebido en las distribuidoras? Eso existe el bono luz. El bono luz viene, qué sé yo, lo empezamos nosotros en el año 2010. Exacto. Y existe el bono luz y esa es la forma de apoyar a aquel cliente de muy escasos recursos que puede estar consumiendo 150, 200, 150 kilos. De ahí en adelante ya no se considera que es un cliente que necesita un subsidio, pero definitivamente el Estado tiene que ir en auxilio de esos clientes. Pero es importante que se sepa que del subsidio que reciben las distribuidoras, hoy 800 millones están destinados a compensar la tarifa eléctrica. O sea que tú y yo estamos recibiendo parte de ese subsidio que no debíamos de recibirlo. De eso quería preguntar, ¿no hay manera de distinguir eso? ¿Por qué estamos todos subsidiados cuando hay gente que la puede pagar y no necesita el subsidio? Ahora mismo lo que pensamos hacer en un futuro inmediato es que en la factura se te está cobrando tanto y el Estado te está subsidiando tanto, para que todo el mundo sepa cuánto el Estado subsidia del monto que está pagando. Entonces, cuando se hable del subsidio, no se generalice de que son 1.450 millones, sino que se sepa que hay 600 millones que corresponden a la ineficiencia de la distribuidora y 50 millones que están entre ayuntamientos y acueductos que no pagan por una razón u otra el servicio. Porque con los ayuntamientos hay un acuerdo de una compensación. Se paga el 3% de la factura. En los ayuntamientos grandes, como es el ayuntamiento del distrito o el de Santiago, las distribuidoras pagan. Y así muchos otros ayuntamientos grandes. Con los ayuntamientos pequeños no nos pagan. Entonces ahí se queda un monto por cobrar. Pero todo eso se está trabajando, de ir transparentando, incluso los play, todo ese tipo de servicios que hoy no están. Los parques, todos los palacios municipales. Claro. Todo eso, identificar, no, mira, tú tienes que pagarme tanto, esto es lo que cuesta, y cada cual ir transparentando el sistema eléctrico. Y yo creo que eso se está haciendo, la gente lo va comprendiendo. A veces es difícil cuando no estás pagando, que te digan que vas a pagar, pero el camino está abierto. Ahorita le pregunté por el tema de los contadores eléctricos. Usted, gracias a Dios, dio una gran noticia de que no hay déficit de contadores para instalárselo a la gente y que la gente pueda consumir y le sea facturado y pague la electricidad que le sea facturada. El tema de los transformadores, que también usted lo ha explicado por toda la estructura de distribución, que en algún momento le explicaremos para que la gente lo entienda, porque la gente piensa que esto es soplar y hacer botella, y no es así. Y dentro del esquema de distribución
Es importante el tema de los transformadores. Hubo un cierto déficit en algún momento. Hoy, ¿cómo estamos? Se había dicho que se iba a destinar un dinero para comprar transformadores. Alguien criticó que si eran transformadores usados y se iban a reestructurar acá. ¿Qué hay de cierto? Vamos a dividirlo. Primero tú tienes los transformadores de potencia, que son esos transformadores grandes. Bueno, acaban de montar uno en Asua, ¿no? En Asua estamos montando, pero no solamente en Asua. Definitivamente había un atraso enorme y parte de los apagones o de la suspensión de electricidad que sufre la gente en una época de calor como esta es que los transformadores están por encima de su carga posible. Entonces, hay todo un proyecto, ese que tú mencionas, el de Asua, se llevó, eso fue un transformador que se puso uno nuevo en el Metropolitano, que es esa parte que da a la UAS y toda esa área circundante, y ese transformador se llevó a Asua. Entonces el transformador de Asua se lleva a Neiva, y de esa forma nosotros terminamos con el problema de transformadores que estén sobre su capacidad. O sea, transformadores de alta potencia. Lo mismo hemos hecho en Edenorte. En Edenorte se han instalado 6 transformadores nuevos que se convierten en 12, porque entonces tú quitas el de un sitio que tiene menos capacidad y lo pasas a otro sitio. Quien tiene menos demanda, lo vas pasando. En Edeste hemos hecho lo mismo, ahí se compraron 8 transformadores, ya hay 4 que han llegado y se están instalando, y 4 transformadores que deben estar llegando los próximos días. Con eso, de nuevo, los llevas a 16. Y para el verano que viene, nosotros vamos a sentir mucho menos el efecto que hemos sentido este año, porque es cierto que el consumo está disparado, se han roto récords, ¿no? El calor es insoportable y las líneas no estaban preparadas ni los sistemas para eso. Vamos trabajando para que el verano que viene, aun cuando nos queden algunas subestaciones todavía, bueno, el efecto sea todavía mucho menos de lo que es hoy en día. Y con eso también la generación, porque todo va de la mano. Ahora en enero del próximo año hay una planta de CESPEN, de la Compañía de Electricidad San Pedro de Macorís, que adiciona una turbina nueva de 150 megas. Y está Energía 2000, el área de Montecristi, con 400 megas más. Eso cubrirá cualquier salida por mantenimiento o por daño de cualquiera de las plantas grandes, porque hay que dar mantenimiento. Y la gente eso a veces, cuando hay una suspensión por mantenimiento, es difícil de entender porque uno tiene que dar 24 horas. Y después, muchos financiamientos y también como parte del aporte del Estado, el Estado tiene el compromiso de aportar 300 millones para inversión cada año, aparte de 650 millones que tenemos de la banca, de la banca multilateral. Todo eso irá cambiando lo que es el espectro de las distribuidoras con mejores oficinas comerciales, distribuidoras más cerca de los clientes, distribuidoras que reciban mini mensajes recordándole la fecha de pago, que reciban mini mensajes informándole cuánto. Es más, que tú puedas ver las 24 horas del día cómo va tu factura. Cómo va tu consumo. Que ya de hecho existe, pero llevarlo al 100% de los clientes. Todos esos cambios están asociados a la tan anunciada reforma fiscal. Habrá que esperar por ella. Está atada a eso. Lo digo para eficientizar el gasto del Estado. Son empresas distribuidoras del Estado. O comienzan a implementarse ahora. Hay modelos que plantean que cierta participación del sector privado, que no quiere decir privatizar las distribuidoras de electricidad en modo alguno, ayudarían a eficientizar eso. ¿Es así? Mira, nuestro problema ahora mismo es hacerlas eficientes. ¿Cuál será el modelo después? Eso es algo que el gobierno tiene que definir. Claro. Pero nosotros tenemos que empezar a bajar las pérdidas. Las pérdidas hoy en Edeste están en un 56%. Cuando hablamos de pérdida, para que la gente lo entienda, ¿de qué hablamos? ¿Dónde se pierde? De cada 100 pesos que uno pone en las redes, se pierden 56 centavos. O 56 pesos. ¿Se pierden por qué? ¿Porque el cable está malo? Se pierde porque el cable está malo, se pierde porque se entrega la energía y no se factura, o se pierde porque hay un fraude. Ese tipo. Entonces, nosotros... Edeste me dijo 56. 56. Nosotros tenemos planificado de las pérdidas de Edeste llevarla al 2027 a un 40%. En Edenorte la pérdida es de un 26%,
la proyección es llevarla a un 20% en el 2027. Y EDESUR se pierde un 32% y es también llevarla a un 20% en el 2027. O sea, eso es un programa muy agresivo de reducción de pérdidas. Entonces eso mejorará las finanzas del Estado. Mezclar en este momento reforma con pérdidas, no, porque las pérdidas no se reducen de un día para otro. Eso toma su tiempo. Los que estamos ahí no somos magos, pero sí estamos tratando de hacer lo mejor posible para esa meta del 2027. Quiero aprovechar, la semana pasada entrevisté aquí mismo en este set de telenoticias a los encargados del proyecto Hostos, que han planteado el cable submarino de electricidad entre República Dominicana y Puerto Rico. El presidente de la República lo daba a conocer en una conferencia con el Financial Times en Nueva York, etc. En su opinión, ¿qué tal esta idea del cable submarino? Alguien decía que era preferible hacerlo con la Florida y no con Puerto Rico. Ellos explicaban que el presidente le había dicho, bueno, me parece bien la idea con la condición de que sea en ambos sentidos, que en algún momento también Puerto Rico pueda suministrar. ¿Su opinión sobre el tema? José Luis Moreno San Juan es de lo que dice que debe ser con la Florida. Sí, claro. Y nada, mira, eso es posible. Y mucha gente dice, bueno, ¿de dónde va a salir la energía? Y la energía, aquí hay 2.000 megas que se van a instalar desde ahora al 2027. Entonces nosotros vamos a tener energía suficiente para un cable con Puerto Rico, que tiene muchísimo más problemas que nosotros, con todo y que tienen mucho más dinero que nosotros. Puerto Rico ha tenido un problema histórico en los últimos años que no han podido resolverlo a pesar de las grandes inversiones que tienen. La teoría de alguien como José Luis Moreno San Juan, él dice que la Florida genera a 2 o 3 centavos. Bueno, porque tiene energía nuclear. Tienen toda una infraestructura, que es cierto, una infraestructura muy bien montada. Esa es una posibilidad. Yo creo que es discutir cuál es el modelo que más nos conviene. Indudablemente, yo diría que una idea que no es ilógica es crear un cable submarino con todas las islas. Claro. Centroamérica tiene un cable por toda Centroamérica. Nosotros podríamos aprovechar energías en otra de las islas que les sobra y aplicarlas en todo un sistema interconectado de las islas. Pero, por supuesto, ese es un trabajo a futuro, ese es un trabajo que toma tiempo, pero que puede ser muy interesante. Y lo de la energía nuclear, aquí se le tiene miedo a la energía nuclear. Ya la energía nuclear es extremadamente segura. No son plantas inmensas, tú puedes poner una planta de 20, 30 megas con energía nuclear, y yo creo que ese es el futuro donde uno puede generar a 1 o 2 centavos. Qué bien. Por último, le oigo hablar de la electricidad. Usted viene del sector empresarial, todos le conocemos, por años, y su industria, por antonomasia, por esencia, es la petroquímica. ¿Por qué se involucra en lo eléctrico? Alguien hablaba de que si usted tenía una empresa eléctrica privada, que si había hecho negocio. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, eso es interesante. Yo llego al sector eléctrico por culpa de Ramón Flores. Por culpa de él. Ramón Flores fue profesor mío. Y cuando el consejo de CDE en el año 96, el presidente Fernández quería que buscaran empresarios. Y Ramón Flores le dijo a Temístocles Montaja, a quien yo no conocía, mira, yo tuve un alumno que no había quien le doblara el brazo. Y de ahí llego yo al sector eléctrico. Entonces se me acusa de que yo tengo una empresa. Yo no tengo una empresa distribuidora. Todas las empresas de zona franca compramos en un punto y vendemos en otro punto. Pero más que las empresas de zona franca, las plazas comerciales. Claro. Tú tienes las plazas comerciales que compran en un punto y le venden a todas las tiendas. Pero indudablemente siempre ha habido que buscar una forma de cómo atacarme. Y esa es ni siquiera esa, porque no tiene sentido. La subestación mía la tienen todos los parques de zona franca. Y la mía es del año 96.
O sea que posiblemente es de las más viejas de todas, con una certificación antes de la capitalización. O sea que realmente yo cuando oigo eso tengo que reírme, no puedo hacer otra cosa. Pero por supuesto esa era parte de los ataques de mi querido amigo Radamés Segura, que no encontraba cómo atacarme. Ahora, usted como que se ha vuelto el blanco en estos días, como una, hay quien piensa que es una campaña contra usted, porque ha venido desde diferentes flancos y a veces duele eso. ¿Cómo se arma de coraza? Ya sé que ha respondido a algunos de los ataques, incluso buscando la vía legal. Hoy este fin de semana una organización política decía que va a defender a su dirigente político frente a esta acción legal suya. ¿Usted qué opina? Mira, tú sabes que cuando yo fui la primera vez a la sede, había una emisora, no recuerdo, debe haber sido en aquella época de Álvaro Albelo, que me vivía atacando hasta que lo demandé y le gané. Y uno de mis hijos me decía, te están atacando en esa emisora. Y yo le dije a mi hijo, ¿tú quieres que no me ataquen? Me dice, sí, ¿qué hago? Cambia la emisora. Tan sencillo como eso. Indudablemente, cuando uno le empieza a cobrar a gente que no paga, uno entiende eso, y cuando uno empieza a organizar, uno lo entiende. Y en el caso de este dirigente tuvo la osadía de llamarme ladrón. Entonces, definitivamente, hay dos caminos. Un camino es retractarse, es un camino... ¿Usted aceptaría una retractación de él? Definitivamente que sí. El otro camino es la vía legal. Yo lo notifiqué por acto alguacil, no quiso recibirlo, pero eso no hay ningún problema porque se entrega vía el tribunal. Así que, y nada, y si su organización política, que no la conozco, ni lo conozco a él, no tengo el placer de conocerlo, lo quieren defender, yo creo que tienen todo el derecho del mundo. Y vamos a ver entonces quién tiene la razón. Por último, y esta sí es de verdad, ¿vale la pena quitarse horas de su negocio privado o de su familia, de su santa madre querida, para dedicarla al servicio público, sabiendo de todos estos ataques y de todas estas cosas? Mira, yo creo que si uno no hace eso, ¿qué uno le deja a sus hijos y a sus nietos? Esa pregunta me la han hecho muchas personas y yo digo, mira, yo no necesito un salario, yo no he buscado un puesto público nunca en la vida, yo he servido a dos partidos diferentes, ningún funcionario del sector eléctrico ha servido a dos partidos diferentes. Entonces, yo creo que si Dios me ha dado lo que me ha dado, dejarle, o hacer el esfuerzo, por eso no quiere decir que yo pueda hacerlo. Yo creo que uno debe de dejarle a su país lo que pueda, porque los países que han fracasado, el caso de nuestros vecinos, el mismo caso de Venezuela, es cuando los empresarios no se involucran. Y parte del éxito que ha tenido la República Dominicana es esa forma como los empresarios en los aspectos cuando ha habido crisis política, cuando ha habido crisis económica, nosotros hemos dado el hombro, hemos dicho aquí estamos. Y eso es lo que yo he hecho. ¿Cuánto tiempo puedo darle? Bueno, yo tengo una salud buena, gracias a Dios, excepto mis hombros que están muy desgastados por el uso de las muletas. Pero nada, estoy sacrificando mi empresa, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Yo espero que eso tenga. Yo te diría que así hay otros en el gobierno, empezando por el presidente y la vicepresidenta, que están dando todo el tiempo y toda su vida, que también son dos empresarios que no necesitaban de un salario, ni de buscar un puesto público. Entonces yo veo tanta gente que está dedicado a eso, yo he decidido hacer lo mismo, darle al país lo que yo pueda. No soy el mejor gerente, yo a veces oigo a algunos decirse que son lo mejor que han pasado por ahí. Bueno, magnífico, yo no me creo lo mejor que he pasado, yo sé que todos los que hemos pasado, yo creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido. Algunos han alcanzado mejor éxito que otros, yo hago lo mejor que pueda, lo que Dios me permita. Amén. Pues le agradezco mucho. Dentro de las mejores cosas que hace, también un buen conversador. Gracias. Y eso vale la pena celebrarlo y tenerlo en un noticiario. Y gracias por tu apoyo de siempre. Un deber, un deber. Bien. Gracias. En exclusiva, don Celso Marrancini, presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad y vicepresidente ejecutivo de la empresa de generación Punta Catalina, en la emisión estelar de Telenoticias.